Estos dos lenguajes por ahí se van a asustar un poco cuando yo empiece a mostrarles cosas, pero después se van a dar cuenta que en realidad no son complicados de utilizar y además que tienen una correspondencia muy directa con SQL y con álgebra relacional. Con lo cual, más que todo, tienen que aprender la notación y para poder, lo mismo que ustedes estaban haciendo en SQL y en álgebra relacional, poder escribirlo en tuplas y dominios. Entonces, posiblemente al principio va a parecer complejo entenderlo porque tiene como mucha sintaxis que hay que conocer, pero una vez que la conocen, pueden hacer esa correspondencia entre los lenguajes que ya vieron, que es álgebra relacional y SQL. Bueno, el cálculo relacional de tuplas es un lenguaje que se llama declarativo, no procedural, porque permite describir la información que quiero, como dice ahí, sin especificar un procedimiento para obtenerlo. Si ustedes ven en la primera clase de esta unidad que yo les di hace 2 semanas, habíamos visto la diferencia entre los dos tipos de lenguajes, el que era declarativo y el que era no procedural. Esto, tuplas y dominio, son ejemplos de lenguajes declarativos. Bien, el primero que vamos a ver es el lenguaje que se llama cálculo relacional de tuplas. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo son lenguajes para base de datos relacionales, con lo cual nosotros lo que tenemos también, como vimos en las primeras clases, vemos relaciones basadas en las teorías de conjuntos, con lo cual lo que nosotros tenemos son un conjunto de tuplas que se pueden relacionar con otros conjuntos de tuplas por medio de relaciones. Bien, en el cálculo relacional de tuplas vamos a analizar cada relación con sus tuplas. ¿Qué eran las tuplas? Las tuplas eran el conjunto de filas que tenía una relación. La relación se sigue llamando de la manera, o sea, tenemos el esquema de relación, que es persona, por ejemplo, es un esquema de relación, y las relaciones de ese esquema de relación que se nota con la letra minúscula R, por ejemplo, o S, o cualquier letra, son las tuplas que tienen una relación o un esquema de relación en un momento determinado. En un momento determinado, ¿por qué? Porque es el momento en el que nadie agregó ninguna tupla más ni borró, es un momento determinado que me paro y miro qué tiene ese esquema de relación en sus relaciones. ¿Bien? Entonces, el cálculo relacional de tuplas nos muestra cómo operar con las tuplas. Por eso tiene, como vemos acá, un T, que es un conjunto de tuplas que sale como salida. Recuerden, en álgebra relacional, cada vez que ustedes hacían la consulta, eso me devolvía, habíamos visto, una relación, una nueva relación. Bien, una nueva relación que tenía un conjunto de atributos y un conjunto de tuplas. Acá, en esta notación, marcamos el conjunto de tuplas T, que después vamos a ver qué atributos tiene esas tuplas T, donde se cumple un predicado de T. Este P de T satisface en ese predicado. Ese predicado tiene que ser siempre verdadero para que T pueda tener valores, ¿tá? O tenga, no sea un conjunto de tuplas vacío. Bueno, y acá viene por ahí la parte media complicada de todos estos operadores. Yo acá les muestro todos, pero no vamos a usar todos, vamos a usar una gran mayoría. ¿Cuál sería la notación? T de A es la tupla T en el atributo A. Por ejemplo, si T es una tupla que pertenece a persona, T de nombre, en vez de A diga nombre, es qué datos tiene esa tupla en el atributo nombre. Juan, Lucía, Micaela, ¿se entiende? Mirando la relación, qué datos tiene para esa cantidad, para esas tuplas en el atributo, por ejemplo, nombre, o en el atributo A. T pertenece a R, estoy diciendo las tuplas a qué relación pertenece. Por ejemplo, T pertenece a persona. Y T le decimos acá subnombre, acá de nombre,
es los datos que tiene en nombre esas tuplas, que pertenecen a persona. Bien, después tenemos cuantificadores universales y existenciales. El cuantificador universal no lo vamos a ver, porque no vemos esa complejidad en las consultas. Si vemos los cuantificadores existenciales, vamos a ver el existe, vamos a ver que se usa muchísimo y vamos a ver cómo. Se usa la conjunción lógica AND, la disyunción lógica OR, la negación, el NOT, y la implicación no lo vamos a ver porque generalmente la implicación se utiliza con un cuantificador universal. ¿Bien? Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué tenemos? Una expresión en cálculo relacional de tuplas es de la forma: las tuplas T, este es mi conjunto de salida, y este es un predicado que tiene que cumplir las tuplas. Uno o más predicados. ¿Bien? P es una fórmula que puede contener variables de tuplas. Ahora vamos a ver tantas variables de tuplas como necesite para responder una consulta. Recuerden que estamos usando este lenguaje para responder una consulta. Por ejemplo, dame todos los nombres de los alumnos que están cursando base de datos. ¿Está? Una variable de tuple puede ser libre o ligada. Justamente las que están libres son las que no están cuantificadas y las que están ligadas son las que están cuantificadas. Acá vemos un ejemplo ahora después vamos a verlo bien, pero acá digo, T pertenece a préstamo, estamos acá, T pertenece, préstamo es el nombre de la relación, y existe S, y acá S es una variable ligada, es una variable de tupla ligada que pertenece a otra relación que se llama cliente, donde T en el atributo nombre de sucursal, T que era un préstamo, es igual a S, que es un cliente, nombre de sucursal. Y ahí ya vamos viendo más o menos cómo se va armando esa relación, esa consulta. Entonces, en esta expresión o en esta fórmula, T está libre y S está ligada. ¿Bien? A su vez, una fórmula está compuesta por átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos serían lo que tengo acá. Bien, acá voy a tener una conjunción o una disyunción con la negación también. Acá, conjunción, disyunción y negaciones de átomos. Bien, acá, a partir de acá. Donde puedo tener que S pertenece a R, o sea que una variable de tupla pertenece a una relación determinada. Como dice ahí, no se permite el uso de él, no pertenece. Ahora, S, las tuplas S en un atributo determinado. Tita, ¿se acuerdan la variable tita del tita join? En este caso se usa el mismo tita, pero para suplantar por cualquiera de estos operadores lógicos, relacionales, quiero decir, mayor, menor igual, igual o distinto, donde puedo comparar atributos de dos relaciones. Fíjense que esto que está acá es esto que tenemos acá. Bien, tengo T, las tuplas T en el nombre de sucursal igual a las tuplas S en el nombre de sucursal. Bien, sería esto que está acá. Y a su vez podemos tener una variable de tupla que la podemos comparar con una constante. ¿Tá? Por ejemplo, que, no sé, el nombre del cliente, S subnombre del cliente, sea igual a Juan. ¿Está? Donde utilizo el igual y utilizo acá una constante. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Las fórmulas se construyen utilizando átomos. Un átomo, como dice ahí, es una fórmula. Si P1 es una fórmula, entonces también son P1 y no P1. La negación la usamos relativamente poco, pero la podemos utilizar. Si P1 y P2 son fórmulas, entonces también es P1 y P2, o sea, las podemos combinar de esta manera, las fórmulas. Si P sub 1 de S es una fórmula que contiene una variable libre, S, y R es una relación, entonces también son fórmulas esos predicados cuantificados. ¿Bien? Esto de definir las fórmulas y definir los átomos
es la manera para armar las consultas, ¿bien? La forma formal para armar las consultas. Entonces, seguimos un poquitito más. Existe T que pertenece a R de P de T, ¿qué estamos diciendo? Que existen tuplas T que pertenecen a una relación, dado que ese predicado sea verdadero. ¿Bien? Existe, como dice ahí, al menos una, porque el existe es verdadero cuando existe al menos una tupla T que pertenece a R donde su predicado sea verdadero. El para todo, que no lo vamos a utilizar, igualmente el significado que es para todas las tuplas T en R, el predicado es verdadero. Bien, y esa es la diferencia principal entre el existe y el para todo, que ustedes seguramente lo vieron en las materias de álgebra. Luego tenemos P1 y P2 es equivalente a no P1 o no P2, a la negación. También el para todo es equivalente al no existe de un pertenece con la negación del predicado. Estas son equivalencias lógicas. Y la implicación es equivalente a no P1 o P2. Bien, esto también es una equivalencia lógica que podríamos utilizarla en algún caso para alguna consulta determinada. Bien, una vez que más o menos tenemos una idea, vamos a ver un ejemplo para que se nos clarifique un poco cómo utilizarla. Tenemos una base de datos de un banco, donde ¿qué tenemos? Que el cliente tiene préstamos, el cliente accede a tiene cuentas, fíjense que por acá tiene cuentas y por acá accede a las cuentas. O sea, por acá tenemos todas las cuentas que tiene y por acá tenemos cada vez que ese usuario accedió a la cuenta. Por ejemplo, para ver el saldo, para sacar dinero, etc. A su vez, la cuenta pertenece a una sucursal. Fíjense que esta relación es la relación que me marca los préstamos que tiene un cliente y esta relación me marca las cuentas que tiene un cliente. Y acá me marca cuando accede. Lo remarco porque lo vamos a utilizar ahora para las consultas. Cuando derivo ese modelo entidad-relación a tablas, tenemos que la cuenta, lo derivamos, tenemos la cuenta con su clave y sus atributos, el cliente con su clave y sus atributos, el préstamo, la sucursal y las relaciones. Fíjense, tiene cuenta, es una relación de muchos a muchos, por eso ambos son clave, de DNI y número de cuenta. O sea que un cliente puede tener muchas cuentas y una cuenta puede pertenecer a muchos clientes. Lo mismo sucede con el préstamo. Acá es la relación entre DNI, los clientes y los préstamos, y sucede lo mismo. Un cliente puede tener muchos préstamos y un préstamo puede pertenecer a muchos clientes. Y luego tenemos la relación de las veces que un cliente accede a la cuenta. Bien, que también es de muchos a muchos y también es clave la fecha de acceso, donde tenemos que la cuenta puede ser accedida muchas veces, cada vez en una fecha diferente. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver preguntas o consultas dentro del lenguaje relacional de tuplas. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. ¿Tiene cuenta? Dijo que una cuenta puede pertenecer a muchos clientes. Sí. Ok, gracias. Así está definido. Si es real o sucede en el banco o no, no importa. El asunto es que acá lo tenemos definido de esa manera. Bien, una cuenta puede pertenecer a muchos clientes y un cliente puede tener muchas cuentas. Eso me doy cuenta porque lo veo derivado de esta manera. Bien, veo que ambos atributos son clave de la relación. Y acá lo mismo. Como ambos atributos son clave de la relación, un cliente puede tener muchas cuentas y muchos préstamos y un préstamo puede pertenecer a muchos clientes. ¿Bien? Bien. Vamos a tratar ahora de... Ahí se ve bastante bien. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero... Ustedes díganme si se ve bien o no.
Si lo ven bien, porque quiero mostrar en este lado, de este lado, quiero mostrarle para ir practicando, algunas veces lo vamos a hacer, no todas, cómo hago esto en álgebra relacional, por ejemplo. ¿Bien? Para ver la correspondencia esta que yo les digo. ¿Qué me dice? Vamos a hacerlo primero en el lenguaje que ustedes ya conocen, o sea que han estado trabajando la semana pasada. Obtener el nombre de la sucursal, el número y monto de los préstamos superiores a 15.000 pesos. Para este caso, que lo podemos hacer en álgebra relacional, ¿cómo lo haríamos? Yo quiero los montos que tengan mayor a 15.000 pesos de la relación préstamo. Esto me doy cuenta que en realidad me doy cuenta que es una consulta. Montos superiores a 15.000 pesos. ¿Quién tiene el monto? El monto lo tiene la relación préstamo. Entonces, lo que hacemos que es, vengo por acá, hago así, hago una selección de... No, se ve muy chico, ¿no? Hago una selección de monto mayor a 15.000 pesos, ¿bien? ¿De quién? De la relación préstamo, bueno, no necesitaba hacer la cosa, de la relación préstamo. ¿Y qué me falta acá? Acá tengo los montos mayores a 15.000 de préstamo. NR, ¿qué me falta acá? Para que sea igual a esto, para que sea igual a lo que me pide. Fíjense que lo que me está pidiendo es sucursal, número y monto. ¿Qué tiene préstamo? Sucursal, número y monto. O sea que estoy pidiendo la relación completa. Bien, quiero todos los atributos que tiene préstamo. Entonces, en álgebra relacional ya con esto me alcanza. Bien, ¿todos de acuerdo? Tengo todos los préstamos cuyo monto es mayor a 15.000 pesos. ¿Cómo hago eso en cálculo relacional de tuplas? Bueno, digo, quiero las tuplas T, esta parte es siempre igual, donde las tuplas esas pertenecen a la relación préstamo. Bien, pertenecen acá. Y además, T en el atributo monto, o sea, esas tuplas que pertenecen a T para el monto, sea mayor a 15.000 pesos. Bien, fíjense que lo que hice acá y lo que hice acá no es muy distinto. Estoy consultando las mismas relaciones y estoy preguntando por las mismas cosas, solo que lo estoy haciendo en una notación diferente. ¿Está? ¿Cómo lo hubiera hecho a esto en SQL? Select, asterisco, from, préstamo, where, ¿qué? Monto mayor a 15.000. ¿Ven? Fíjense que en las tres notaciones que estamos viendo hasta ahora, consulto las mismas relaciones y hago las mismas comparaciones. Y me quedo con los mismos datos. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, obtener solamente el número de préstamo de los préstamos superiores a 15.000 pesos. Y ahora acá lo hice un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no quiero toda la relación préstamo. Solo quiero una parte de esa relación, o sea, algunos atributos de esa relación. En álgebra relacional tenemos que hacer una proyección, ¿no es cierto? Proyectamos, ¿qué? Los atributos que nos piden. Nos pide solo el número de préstamo. ¿Cómo se llama acá? Número préstamo. Entonces ponemos acá número préstamo. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Proyecto solo el número de préstamo de los préstamos cuyo monto es mayor a 15.000 pesos. ¿Cómo lo hago en SQL? Y en SQL era solamente poner select número de préstamo, ¿bien? De los préstamos donde el monto es mayor a 15.000 pesos. ¿Cómo hago esto en tuplas? Otra vez, selecciono las tuplas T, ¿bien? Y fíjense que acá, ¿qué hice? Como no quiero toda la relación de préstamo, miren la correspondencia entre este y este. Acá quería todas las tuplas de préstamo entero. Todo lo que tengo acá es lo que voy a obtener.
de préstamo. En cambio acá, yo el T lo tengo que formar, porque no es toda una relación. El T es solo algunos atributos de una relación. En ese caso voy a necesitar sí o sí definir otra variable de tuplas, en este caso S, que también va a pertenecer a ese préstamo, y voy a tener que decirle de alguna forma cómo quiero que esté formado el T, el conjunto T de tuplas finales. En este caso, tengo las tuplas T, donde existe un S, o sea, existe un conjunto de tuplas S que pertenece a préstamo, donde el S, o sea, esas S, el número de préstamo, es igual al T. ¿Qué es este T? El T que acá sale. T sub número de préstamo. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá lo que estoy haciendo es haciendo el select, es haciendo esta parte. Es haciendo esta parte o haciendo la parte de la proyección. Estoy diciendo mi T que está acá, ¿qué es lo que tiene? Acá no lo necesitaba hacer porque T tenía todo lo que tiene préstamo. En cambio acá, este T solamente tiene el número de préstamo y no los demás atributos. Entonces, tengo que sí o sí decir a quién es igual este T. O sea, ¿qué tiene T como conjunto de salida? En este caso, solo tiene el número de préstamo. Entonces digo, existe una variable de tuplas S que pertenece a préstamo, donde T sub número de préstamo es igual a S sub número de préstamo. Bien, y ahí estoy igualando que este T tiene como conjunto de solución el número de préstamo. Bien, y a su vez digo que el monto sea mayor a, con un AND, que el monto sea mayor a 15.000. Bien, fíjense que en el cálculo relacional de tuplas no diferencio entre un operador de proyección y de selección o entre un select, un from y un where. Va todo dentro de lo que son el predicado y va unido con los operadores aritméticos, estos lógicos, perdón, AND, OR o NOT. Bien, en este caso está unido con una conjunción. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá que alguien quiera hacer? Profe, ¿qué sería ese? ¿Acá? Sí, Bueno, SS es una variable de tupla nueva que vos estás creando. ¿Por qué? Porque no podés usar T. Porque T la podrías haber usado en este caso cuando T tiene todos los atributos que tiene préstamo. En este caso, tu T solamente querés que tenga el número de préstamo. Entonces lo tenés que formar vos a ese T. Para poder formarlo, tenés que crear una nueva variable de tupla S. ¿Ves que este S pertenece a préstamo? Es una nueva variable de tupla S. Acá dijiste que tu variable tupla T pertenece a préstamo. Si vos solamente colocás esto, existe S que pertenece a préstamo, el S son todas las tuplas de tu relación préstamo, todas. Es toda tu relación préstamo. Solo que después estás diciendo que T subnúmero de préstamo, que es lo que querés obtener, es igual solo al campo o al atributo número de préstamo de todas las tuplas que tenía préstamo. Y además, ahora le estás diciendo que no querés todas las tuplas que tiene préstamo. Solo querés aquellas tuplas, que son S, donde el monto es mayor a 15.000. ¿Se entiende? sí, ahí ya me quedó claro. Bien, este S lo necesitamos definir sí o sí. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener toda la relación préstamo entera con todos sus atributos, sino que vamos a obtener diferentes, vamos a querer formar ese T con solo algunos atributos. Bien, fíjense el siguiente ejemplo. Obtener el DNI de todos los clientes que tienen un préstamo en la sucursal de Cipolletti. Este también lo vamos a pensar un poquito acá. Dice, obtener el DNI. Ya sé que necesito solo una parte. O sea, en álgebra relacional es una proyección. En SQL es un select. ¿Bien? Y en cálculo relacional de tuplas es tener una tupla acá y tener que cuantificar. No voy a poder tener al T no cuantificado, lo voy a necesitar crear una nueva variable de tupla. Porque no quiero todo lo que tiene el préstamo. Solo quiero el DNI. Entonces, vamos a ir armándolo de a poco y viéndolo. Entonces, si quiero solo el DNI, dice, existe S.
que pertenece a tiene. ¿Tiene qué era? Tiene era la relación que me decía los préstamos que tenía un cliente. Tiene tenía el DNI y el número de préstamo, como dos atributos. Entonces ahora digo, existe S que pertenece a tiene. ¿Qué tiene S? S es una relación que tiene todas las tuplas de la relación tiene. Bueno, digo tiene 80 veces, pero justo tiene el mismo nombre. Bien. ¿Acá qué hago? Acá digo que T sub DNI, este T, es igual a S sub DNI. O sea, estoy diciendo que quiero solamente los DNI de la relación tiene. Eso en álgebra relacional es decir esto, es haber hecho esto. Es esa parte. Y en SQL es haber hecho esta parte. ¿Bien? O sea, esto que estoy acá, llegué. Bueno, podemos ir un poquito más. En álgebra relacional no voy a poder, pero en SQL sí, porque yo ya sé que S pertenece a tiene, o sea, yo ya sé que tengo para usar la relación tiene, ¿está? O sea, from tiene. Voy a usar seguramente alguna otra, pero hasta ahora sé que tengo tiene. Por acá voy a tener tiene, no la quiero ubicar. Bueno, ya sé que por acá voy a usar la relación tiene en algún momento. ¿Está? Ahora, ¿qué digo? Como en realidad quiero la sucursal de Cipolletti, el que tiene la sucursal, fíjense, acá tengo tiene, DNI, número de préstamo, pero acá no tengo la sucursal. La sucursal está en préstamo. Tengo que hacer un join, ya lo conocen a eso, por número de préstamo. ¿Ven? Tiene join préstamo. Eso en SQL, que es lo que ustedes ya conocen, estaba acá. Entonces, yo sé que acá voy a necesitar otra relación. Acá también voy a necesitar la otra relación, préstamo. Y en cálculo relacional de tuplas tengo que definir una nueva variable de tupla para decir quiero todas las tuplas de la relación préstamo. Bien, porque después las voy a tener que comparar. Entonces, ¿qué digo? Y existe una variable de tupla U que pertenece a préstamo. Acá tengo todos los préstamos. Es lo mismo que hice al agregar esto acá y lo mismo que hice al agregar esto acá. ¿Bien? ¿Y ahora qué digo? Ahora tengo que hacer la condición del join entre esas dos. U, que es la variable de préstamo, sub número de préstamo, es igual a S, que era de tiene, sub número de préstamo. En SQL, esa parte es hacer el join. ¿Qué es hacer? Es decir, tiene punto número de préstamo es igual a préstamo punto número de préstamo. Fíjense que es muy parecido. Este préstamo es igual a este préstamo es igual a este préstamo, y allá. Los tengo separados. Bueno, lo voy a borrar. Y en álgebra relacional de dominios, y en álgebra relacional es un join. Es un join natural. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre. No es un theta join, ¿ven? Número de préstamo igual a algún número de préstamo, con lo cual puedo hacer un natural join directamente que diga así. Tiene, voy a dejar bastante espacio porque después necesito algo hacer con préstamo. Préstamo. Y acá le voy a poner un join. Bueno, ¿bien? Un join. Acá yo ya sé que voy a tener unos paréntesis. Ahí. ¿Qué me queda ahora? Me queda, además, que sea de la sucursal de Cipolletti. ¿Cómo lo hago en cálculo relacional de tuplas? U, su nombre sucursal, igual a Cipolletti. ¿Cómo lo hago en álgebra relacional? Es un select. ¿Select de qué? De nombre sucursal igual a Cipolletti. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? En SQL es un AND de eso.
¿Se entiende? Entonces ahora hice la misma consulta en los 3 lenguajes. ¿Alguna duda? ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Tengan cuidado con el uso de paréntesis. Cada vez que utilizan un existe, abro un paréntesis. Acá abro otro paréntesis, tengo 2 paréntesis abiertos, cierran todos al final. ¿Está? Eso tengan cuidado, mírenlo, estén atentos. Bueno, este lo vamos a ver solo para no les queda como tarea a ustedes verlo en los otros lenguajes. Acá yo quiero obtener todos los clientes que tienen un préstamo, una cuenta o tienen los dos en el banco. Entonces digo, las tuplas T, donde existe un conjunto de tuplas S que pertenece a tiene, donde acá estoy diciendo cuál es la salida. Bien, este tiene solo los DNI, que pertenece a tiene, o existe un conjunto de tuplas U que pertenece a tiene cuentas, donde también estoy diciendo que eso va a salir. Fíjense que estoy usando un operador OR, o sea que digo, cumple esto o cumple esto, y esto tiene que ser verdadero, con una disyunción, o sea, con que al menos sea una verdadera de los dos predicados, este o este, ya va a ser todo verdadero. Bien, entonces, o va a tener una cuenta, o va a tener un préstamo, o va a tener ambos. Bien, porque tengo un OR. Ahora digo, obtener todos los clientes que tienen un préstamo y una cuenta en el banco. Ahí estoy buscando que tengan ambas cosas. Entonces, tengo es lo mismo, solo que ahora tengo un AND. Bien, entonces esto va a ser verdadero solo cuando ambos son verdaderos. Si al menos uno de los dos es falso, ya es falso, porque solamente va a tener una cuenta y no va a tener un préstamo o viceversa. ¿Bien? ¿Dudas? Bien, haciéndolo un poquitito más complejo, tenemos obtener todos los clientes que tienen abierta una cuenta, pero no tienen préstamo. Bien, yo quiero los clientes que estén en la relación tiene cuenta, pero que no estén en la relación tiene préstamos. Y ahora estoy utilizando el operador no existe, porque habíamos dicho que no podíamos utilizar el no pertenece. Bien, entonces para decir eso decimos, existe ese que pertenece a tiene cuenta, donde voy a sacar los números de DNI, los DNI, y a su vez no existe una tupla en tiene préstamo que sea igual. ¿Se entiende? No existe una tupla en préstamo que tenga el mismo DNI que el DNI de tiene cuenta. Bien, esta es un poquitito más compleja, pero está buena para verla porque hay algunos ejercicios en el práctico que eso lo preguntan. Ahora digo, obtener todos los clientes que accedieron a alguna cuenta en el mes pasado. Por ejemplo, octubre. Entonces, ¿qué digo? Yo quiero las tuplas K, acá podría haber puesto T o podría haber puesto la letra que quería, donde existe C que pertenece a cliente, ahí estoy diciendo que solo quiero los DNI porque lo estoy igualando a K, y existe una tupla T que pertenece a accede cuenta, donde el DNI es el mismo que este, y la fecha de acceso es mayor o igual al 1 del 10 del 2020 y menor al 31 del 10 del 2020. ¿Entiendes? Acá estoy buscando aquellas cuentas, accesos de ese DNI, que es el mismo que este, donde la fecha de acceso sea igual a octubre, esté en ese periodo. ¿Bien? Y esto va a ser verdadero cuando todo sea verdadero porque está junto con un AND. ¿Bien? ¿Dudas? Acá. Bien, seguimos. Hasta acá lo que es el cálculo relacional de tuplas. Hay una parte importante que tengo que saber, es no equivocarme cómo hago la sintaxis de la consulta,
para garantizarme de que lo que va a responder es una expresión segura, se llama. Vieron que cuando veíamos álgebra relacional yo les comentaba que el resultado de una consulta es otra relación. Acá lo mismo, el resultado de esto es un conjunto de tuplas que está en K, que es como resultado de otra relación. Bueno, ese K que me tiene que dar como resultado tiene que ser un conjunto finito de tuplas para que sea una expresión segura. Como la notación es de esta manera, utilizando cuantificadores y expresiones de la lógica, me puede pasar que si la hago mal, puedo devolver una expresión o un conjunto infinito de tuplas. Por ejemplo, si yo digo, dame las tuplas T, donde no existen T que pertenece a préstamo, esa expresión, que puede llegar a ser válida como está armada, porque la permite el lenguaje, cuando miramos formalmente cómo se podía armar ese lenguaje, me puede dar un conjunto infinito de tuplas, porque hay infinitas tuplas que no pertenecen a préstamo, todas las que están dentro del dominio de la relación. ¿Bien? Y eso en realidad tengo que tratar de que no suceda, porque esto es una expresión mal realizada. ¿Bien? Por eso existe el concepto de que cuando yo hago una expresión en cálculo relacional de tuplas, esa expresión va a tener como resultado un dominio. Y ese dominio es el que tiene que ser finito. Por ejemplo, en este caso, el dominio, que lo habíamos visto, bueno, con 15.000 lo vimos, es el conjunto de todos los valores que aparecen en préstamos, incluido 20.000 mayores a 20.000. ¿Bien? Cuyo monto es mayor. Y ese es el dominio posible que tengo. Y que no va a ser, que no me devuelve un conjunto infinito. Entonces, de esa manera, cuando yo hago una expresión o una consulta en cálculo relacional de tuplas, tengo que garantizarme que el resultado sea una expresión segura, porque el resultado me dé un conjunto finito de tuplas. ¿Bien? Bueno, eso para no equivocarse en cómo armar las consultas. Siguiendo, vamos a ver el último lenguaje, el cuarto que tenemos, que se llama cálculo relacional de dominios. Otra vez, es muy similar a cálculo relacional de tuplas, solo que lo que varía es que en vez de yo analizar una relación en base a tuplas, las analizo en base a variables de dominio, se llaman. Le podemos llamar variables de dominio o le podemos llamar los atributos. O sea, por cada atributo yo tengo una variable de dominio. En este caso, si P es préstamo, habíamos visto que préstamo tenía como atributos el número de préstamo, el monto del préstamo y el nombre de la sucursal. Tenía esos tres atributos. En este caso, para cálculo relacional de dominio, esos atributos se representan como variables del dominio. ¿Bien? Una variable para el atributo número de préstamo, una variable para el atributo monto del préstamo y una variable para el atributo nombre de sucursal del préstamo. Bien, y esos son los X1, X2 y Xn que tengo. Cada relación tiene un conjunto determinado de variables de dominio, obviamente, que son los atributos. O sea, por cada atributo tengo que crear su variable de dominio. ¿Bien? Por ahí ahora se van a marear un poco, pero otra vez cuando vayamos al ejemplo vamos a ver que no es complejo utilizarlo, no es tan complejo. Bien, ahora, en vez de decir las tuplas T pertenecen a R, ahora digo, las variables de dominio tal, X1, Xn, pertenecen a R. ¿Qué son X1, Xn? Son variables de cada uno de los atributos de la relación R. Esas variables de dominio las puedo combinar de la misma forma que hacía con las relaciones y las tuplas en cálculo relacional de tuplas, donde tenía X, theta join W, el theta join otra vez era cualquier operador relacional, y XW son variables de dominio que las podía combinar entre ellas o combinar o comparar con una constante. Bien, otra vez, de la misma forma que teníamos antes, las fórmulas en cálculo relacional de dominios se forman mediante átomos, bien, donde un átomo es una fórmula, esto es lo mismo que antes,
esta parte se corresponde exactamente igual que el cálculo relacional de tuplas, cuando lo vimos, solo que, no, nada, es exactamente igual. Bien, la única diferencia acá es que como yo no tengo T que pertenece a la relación persona, sino que tengo muchas variables de dominio, porque las variables de dominio representan directamente los atributos, cuando tenga existe voy a tener posiblemente más de un, no voy a tener un T, sino que voy a tener más de una variable, que puedo colocar existe A, B y C de P a B, C, que las voy a utilizar, o separar los existes en cada una, que esto es lo mismo que esto, solo que esto es la forma abreviada de escribirlo. Bien, vamos a ver ejemplos. Este ejemplo que está acá, fíjense ¿Profe? que es, sí, Entonces, las variables de dominio serían todos los valores de un atributo. todos los valores de un atributo. Sí, lo podés ver así, sí. Ok. Fíjense en el ejemplo del monto mayor a, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto para los otros lenguajes. Era, dame el monto, número, monto y sucursal de los préstamos superiores a 15.000 pesos. En el caso de tuplas, lo habíamos visto, perdón, en el caso de álgebra relacional, lo habíamos visto como la selección del monto de 15.000 pesos de préstamo. Y en el caso de cálculo relacional de tuplas, bien, lo habíamos visto, lo teníamos por acá. ¿Tan lejos estaba? Bien, lo teníamos por acá. No quería volver a escribirlo. Y en dominios, fíjense cómo es. Yo quiero todos los atributos de préstamo, ¿se acuerdan? Todos los que tenía la relación. La relación del préstamo tenía 3 atributos. Tenía número de préstamo, tenía monto y tenía nombre de sucursal. Acá no me importa porque yo tomo toda la tupla, acá no me importaba y acá no me importaba. En dominio sí me importa, porque yo defino una variable de tupla por cada atributo que quiero en el conjunto solución. Yo quiero P, fíjense que el orden es importante, se va a corresponder con el mismo orden que lo tengo en el modelo relacional, en la derivación a tablas. Si en la derivación a tablas el préstamo estaba derivado así como yo lo estoy derivando acá, cuando hago la correspondencia de los atributos tiene que ser el mismo orden. P, M, S, donde P, M y S pertenece a préstamo. O sea, P es número de préstamo, M es monto, S es nombre de sucursal. Bien, esos 3 variables de tuplas pertenecen a préstamo. Bien, porque son las únicas 3 atributos que tiene préstamo. Y a su vez M, que es este de acá, que se correspondía con el monto, es mayor a 15.000. ¿Se entiende? Bueno, fíjense un detalle acá. En este ejercicio, un detalle que es solo para dominios. En este ejercicio yo no cuantifiqué ninguna de las variables de dominio, ni una. No hay ningún cuantificador. ¿Por qué es eso? Porque todas las variables de dominio que yo tengo acá definidas están en el conjunto solución. Acá tengo PMS y acá tengo PMS. Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde sí uso un cuantificador para ver la diferencia. En este, ¿era exactamente este o era este? Bien, yo tenía los números de préstamos solamente quería saber. O sea que no quiero PMS, quiero solo P. De acá quiero solo P. P no sabe lo que es. Yo voy a decirle que es P acá adentro. ¿Qué cuantifico acá? No cuantifiqué P porque P está en el conjunto solución. Es lo mismo que hice acá. No cuantifiqué ninguno de estos porque está en el conjunto solución. Pero sí cuantifiqué M porque a M no lo saco, pero lo voy a usar acá adentro. Bien, entonces digo, existe M donde
PM y algo, fíjense que este guión bajo está ahí, ¿por qué? Porque es un atributo que tiene préstamo, o sea, préstamo tiene 3 atributos, pero ni me interesa que tiene ese, porque a ese no lo voy a ni sacar ni consultar nada sobre ese. Con lo cual me es indistinto, por eso no lo utilizo, puedo hacer eso, puedo ponerle un guión bajo para decir que ese valor no me interesa, pero lo tengo que tener porque si hubiera puesto solamente PM pertenece a préstamo, me hubiera dado un error porque préstamo tiene 3 atributos. ¿Bien? Entonces, PM Una pertenece consulta. a préstamo, sí, decime. ¿El guión bajo puede ser para más de un atributo o tengo que poner un guión Sí. bajo por atributo? No, un guión bajo por atributo. Coma, guión bajo, coma, guión bajo. Porque además pueden estar en diferente orden. Yo podría haber querido el préstamo y la sucursal y no el monto. Entonces ahí tendría que haber puesto P, guión bajo, S. ¿Se entiende? Sí, entendí. Bien, se pone por cada atributo que quiero obviar. O sea, por cada atributo que no me importa qué es lo que... no le voy a poner ninguna condición sobre ese atributo. ¿Está? Ni lo voy a tener en el conjunto solución. Y M, que es lo que cuantifiqué, por eso lo cuantifiqué, tiene que ser mayor a 15.000. ¿Bien? Eso, en cálculo relacional de tuplas, era decir así. Existe, teníamos que usar S, que pertenece a préstamo. ¿Se acuerdan que acá teníamos que definir una nueva variable de tupla? Porque solamente queríamos el número de préstamo. Entonces decíamos S sub, este era un I, que... Ah, lo tengo ahí. Bueno. Lo puse de vuelta al revés. Ahí está. Número de préstamo sea igual a T número de préstamo. ¿Bien? Y eso. Esto venía así. Acá abro. Hago esto. Vengo acá. Cierro. Perdón, ahí no era así, ¿eh? Acá abrí y acá cerré. Bien, esta era la forma de hacerlo en cálculo racional de tupla. Esta era la forma de hacerlo en álgebra relacional. Esta era la forma de hacerlo en SQL y ahora esta es la forma de hacerlo en el último lenguaje que vemos. ¿Bien? Siguiendo con este ejemplo, podemos ver que obtener todos los clientes que tienen un préstamo y cuentan, también habíamos usado un AND en el cálculo relacional de dominios, solamente quiero el DNI, fíjense que solo quiero el DNI, y acá tengo algo interesante, que ¿qué es? Que quiero, fíjense que C está ahí, ay, lo toco bien, C está ahí y C está ahí, porque esto es lo que quiero sacar, quiero que sean iguales, quiero, existe P, existe A, y pertenece a tiene, y ese C es igual a este C, porque quiero que tenga ambos dos. Además de eso, quiero marcarles otra cuestión. ¿Ese sería el join? Es como un sí, ese sería el join. Sí, otra cosa les quiero marcar. Fíjense que acá puse, existe P y existe A, pero P y A no lo tengo, ni en el conjunto solución, ni lo uso para nada. Ah, sí, el A sí. Bueno, el A sí lo uso, pero el P no lo uso para nada. Ah, no, el A tampoco lo uso para nada, perdón. Porque me importa C, pero no voy a listar el número de préstamo ni voy a listar el número de cuenta.
Bien, esto es número de préstamo, esto es número de cuenta. Y no los voy a listar y tampoco los estoy comparando entre sí. Solo estoy usando el DNI. ¿Qué podría haber hecho acá? Podría haber utilizado esta notación. Y eso es una alternativa. ¿Bien? Ustedes tienen formas de hacer más simplificada o menos simplificada el cálculo relacional de dominios. Entonces, esto que está así, lo podría haber escrito muchísimo más simplificado así. Así. ¿Lo ven? ¿Ven lo que hago? Digo, C y algo pertenece a tiene, y a su vez, C, que es este mismo C que está acá, y algo, que no me importa qué es, pertenece a tiene cuenta. ¿Por qué no me importa qué es? Porque no estoy preguntando nada sobre eso, y además no lo tengo en el conjunto solución. En este caso yo cuantifiqué M, porque después M pregunté que era mayor a 15.000, con lo cual lo necesitaba cuantificar, pero P y A no los usé para nada. Entonces podría haber utilizado una notación más simplificada así. Fíjense que en esta notación yo me evité los existe. Porque en realidad C no lo tengo que cuantificar porque C está en el conjunto solución. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque me hace ruidito, pero no sé. No veo yo, ¿eh? Bueno, asumo que nadie me quiere preguntar nada. Acá uso de vuelta la notación abreviada. Digo, C, obtener todos los clientes que tienen una cuenta abierta pero no tienen préstamo. Entonces digo, quiero los C, los DNI, del cliente acá que pertenece a tiene cuenta. Este C es este C, no lo cuantifico. C es el DNI. Y además, no existe otra variable tupla llamada C1, donde C1 también es el DNI de la relación de tiene préstamo, y además C1 es igual a C. O sea, no existe una variable de tupla C1 que esté en tiene que sea igual. Fíjense la lógica, no existe una variable de tupla que sea igual a este C. Por eso acá va un igual, no va un distinto. Bien, no existe una que sea igual. Esta misma la habíamos hecho también en cálculo relacional de tuplas. Acá. Esta que está acá es lo mismo que esta que está acá. Por si le quieren ver la correspondencia. Estaba así. Bien, fíjense. Yo muchas veces cuando doy este tema le digo a los alumnos, lo piensan una vez y lo demás lo traducen. O sea, son muy parecidos los lenguajes, solamente me tengo que conocer la sintaxis. Con lo cual, para mí, lo pensé en el relacional, en todos los demás lenguajes, tengo que hacer más o menos lo mismo. Solamente me tengo que saber la notación. ¿Bien? Y cómo se forma. Si yo tengo esto acá, yo sé que solamente quiero el DNI, que acá está, es lo que hice. Tengo un existe S en tiene cuenta, solamente quiero T sub DNI, es esto que estoy haciendo acá. Y no existe, fíjense que esto es lo mismo, un U perteneciente a tiene cuenta, esto lo tengo que hacer porque acá tengo tuplas y acá tengo variables de dominio, donde el DNI sea el mismo. ¿Qué es lo que dice acá? El DNI sea el mismo. ¿Se dan cuenta? No es para nada diferente, es muy similar a tuplas y dominios, son lenguajes que son muy similares, se arman muy similares, solo que en uno comparo variables de tupla y en el otro comparo variables de dominio. ¿Bien? Vamos a ver un par de ejemplitos más. Bueno, nuevamente acá sucede lo mismo. En dominios tengo que tener cuidado de que sean expresiones seguras y de que no me devuelvan, no me generen relaciones infinitas. ¿Está? O sea que el resultado de una expresión o de una consulta en cálculo relacional de dominios no me devuelve un conjunto infinito de tuplas, de la misma manera que veíamos antes. Vamos a ver un último ejemplo que tiene la Filmina en los 3 lenguajes. Quiero los legajos de los alumnos
que aprobaron con nota mayor a 8 la materia de base de datos. Para este ejemplo tiene alumno rindió materia y profesor. ¿Bien? Donde la relación rindió lo que guarda es el alumno que rindió qué materia en qué fecha. ¿Bien? Después el profesor tiene qué materia dicta. ¿Está? Donde el profesor se identifica por el apellido. ¿Está? Para bien, mal, no importa, así está simplificado. Ahora, ¿qué digo? Si yo quiero los alumnos que aprobaron con 8, mayor a 8 la materia de base de datos, eso es esta parte, ¿no? Hago un select de la nota mayor a 8, de la relación rindió, porque es la que tiene la nota, a eso le hago un join natural con materia, fíjese que rindió y materia, hacen join natural por ID de materia, que es el atributo que se llama igual, ¿está? Si no se hubiera llamado igual ese atributo, tendría que haber hecho un theta join, que fue lo que vieron con Martín el otro día, colocando abajo del join como subíndice por qué atributos están haciendo join. De la selección del nombre de materia igual a base de datos de materia. A todo eso quiero solamente el legajo. Bien, le hago una proyección del legajo. Esto mismo, en cálculo relacional de tuplas, ¿cómo se hace? Quiero las tuplas T, donde existe una variable de tupla A que pertenece a rindió, donde A sublegajo igual a T sublegajo. Acá estoy diciendo que solamente quiero el legajo en T. La A subnota, o sea, en rindió la nota sea mayor a 8. Y ahora digo, y existe una nueva variable de tupla llamada M que pertenece a materia. Y acá estoy haciendo el join, donde M sub ID de materia es igual a ID de materia en A. ¿Ven? Este es el join entre A y M por ID de materia. Y el nombre de la materia es base de datos. ¿Bien? Cuidado con los paréntesis, cada vez que hago un existe, abro, a lo último, cierro. ¿Bien? Eso es lo mismo que esto. Y por último, si yo quiero lo mismo en cálculo relacional de dominios, voy a tener L, que es una variable de dominio para el legajo, y esta está en la forma simplificada. Digo, existe IDM, que es el ID de materia, y NO, que es otra variable tupla con la nota, la tengo que cuantificar porque lo único que estoy usando es L. Entonces, L, IDM y algo, y NO, quiero decir, pertenece a rindió. Bien, rindió tiene 4 atributos, donde este L se corresponde con legajo, este IDM se corresponde con ID de materia, nada se corresponde con fecha, NO se corresponde con nota. ¿Qué pertenece a rindió? Y NO, que era la nota, es mayor a 8. Y existe otro NM, donde fíjense que este IDM igual a este IDM es el join. Es la condición de join entre rindió y la materia. ¿Está? Porque el nombre es el mismo. ¿Bien? NM lo cuantifico, ¿por qué? O sea, lo cuantifico porque NM lo voy a necesitar acá, para decir que sea igual a nombre de materia a base de datos. Bien, entonces, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. ¿Bien? ¿Dudas? Bueno, por último, obviamente tienen que tener mucho cuidado en la forma que arman los lenguajes. Es lo que yo les decía, una vez que piensan uno, hay cosas que se corresponden. Voy a hacer las consultas sobre las mismas relaciones. Acá tengo rindió en materia, acá tengo rindió en materia, acá tengo rindió en materia, y en SQL hubiera tenido también rindió en materia. Hago un select sobre las mismas cosas, sobre la nota y base de datos, sobre la nota y base de datos y sobre la nota y base de datos, y devuelvo o proyecto los mismos atributos. ¿Bien? Bien, entonces, los operadores que ustedes vieron hasta acá de los 4 lenguajes tienen la misma capacidad expresiva. ¿Esto qué significa? Que nosotros les podemos dar consultas y las consultas las van a poder hacer en los 4 lenguajes de la misma manera, porque conocen los operadores para poder hacer las consultas que nosotros les damos de la misma, con los 4 lenguajes.
Bien, entonces los 4 lenguajes que tienen que saberse es álgebra relacional, tuplas, dominios y SQL.